Lizpi. Hoy, como viene la Navidad, vamos a hacer un episodio especial en el cual hemos invitado a 3 de los teóricos más importantes y relevantes de la historia. El propósito de este episodio es conocer cuál es la teoría más relevante y más importante de la actualidad. Para ello necesitamos a vosotros, la audiencia, que necesitamos que estéis muy pendientes a las redes sociales para ir votando y eligiendo cuál es el mejor. Los 3 teóricos invitados de hoy son Paul Félix Lasserfeld con la teoría de los 2 pasos. Por otro lado, también José Ortega y Gasset con la teoría de la sociedad de masas. Y por último, un miembro anónimo que pertenece a la teoría de la bala mágica y de la aguja hipodérmica. Además, estos 3 se van a enfrentar a 3 retos distintos para averiguar cuál es la teoría más vigente en la actualidad. Bueno. Empezamos con el primer reto. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en un enfrentamiento cara a cara entre la adaptación que hay en la actualidad sobre la teoría frente a cómo eran sus inicios. Pues yo soy José Ortega Gasset y te voy a explicar que en mi época esta teoría se aplicaba en los medios tradicionales, como pueden ser la televisión, el periódico, la radio, que creo que ahora no los utilizáis mucho, ¿verdad? En los periódicos nos hacían propagandas los políticos. Los gobiernos usaban los medios para manipular las masas. En la televisión, la modernización cultural. Había programas donde se veía una familia ideal y todos querían tener pues la misma vida. Sí, vale, pero es que esos medios de comunicación que tú estás diciendo están totalmente obsoletos. O sea, eso ya no lo utilizan nadie. Para empezar con las redes sociales, todos estamos llamados a hacer las tendencias globales. Por ejemplo, en TikTok, ¿quién no ha hecho el vídeo del Superman? O en Instagram, son modas y estilos de vida que todos queremos seguir. Después también tenemos los algoritmos. Los algoritmos básicamente te muestran lo que quieren que tú seas. Te muestran creencias, creando burbujas de información para que pienses igual que el resto. Y por último, la publicidad personalizada, que básicamente las marcas utilizan tus datos para influir en tu estilo de vida. Buenas, yo soy Paul Lasserfeld y te voy a explicar cuándo surgió mi teoría y me la vas a explicar tú cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Yo cuando creé esta teoría fue gracias a que me di cuenta de que los medios no eran un proceso tan unidireccional como se creía, sino que se basaba en un proceso de 2 pasos. El primer paso era cuando los medios obtenían esta información y se la daban a un grupo pequeño llamado los líderes de opinión. Y estos son los encargados en argumentar entre ellos y opinar para sacar una pequeña conclusión que es la que se ofrecía al público. Bueno, claro, yo opino igual, o sea, lo que pasa que estos líderes de opinión que tú estás hablando, yo no sé quiénes son, o sea, ¿quiénes son? Porque yo lo único que conozco que puede ser parecido quizás son los influencers. Yo conozco a María Pombo, Lola Lolita, que estamos en TikTok, y quizá se pueden relacionar porque estos influencers que yo conozco como que fabrican sus propias opiniones entre todos los influencers para luego darnos una opinión al resto que nos influye bastante en la vida real, porque en el día a día nosotros intentamos copiar el estilo de vida que llevan los influencers y los productos que muestran, etc. Entonces, ¿tus líderes de opinión que dices quiénes son? Bueno, claro. O sea, los líderes de opinión, mira, te explico. Los líderes de opinión, cuando yo creé la teoría, se basaba en un grupo de personas muy reducido que tenían conocimientos un poco más sabios, por así decirlo, entonces eran capaces de argumentar y organizar la información para ya luego transmitirla al público. Por lo tanto, en la actualidad os habéis dado cuenta de que nuestra teoría era cierta y que lo único que nos sigue igual es que realmente la audiencia no es pasiva, sino que es activa y que interacciona de manera inmediata gracias a las redes sociales y el internet, que nos mantiene conectados a todos, ¿no? Vale, o sea, ya entiendo, efectivamente. Entonces, por lo tanto, tus líderes de opinión se pueden más o menos adaptar en la actualidad a lo que yo conozco como influencers. Yo soy un miembro anónimo de la teoría de la bala mágica. Esta teoría propone que los medios de comunicación tienen un poder directo e inmediato sobre la audiencia. Los mensajes son consumidos de manera pasiva y uniforme por los receptores, quienes son influenciados de manera inmediata y uniforme. Ya, pero sigue sin ser lo mismo y lo sabes. Pues a ver, cuéntame no más. lo vas a admitir. El segundo factor que quiero comentar es el efecto de los mensajes virales. Las redes sociales tienen capacidad de llegar a masas de personas de manera rápida y conseguir en los receptores una respuesta en muy corto tiempo, lo cual antes eso no pasaba. Antes teníamos que esperar mucho tiempo, incluso días o semanas, para tener resultados y
respuestas de nuestra audiencia. Pues en mi versión de la teoría pasa algo muy parecido. Los medios de comunicación lanzan un mensaje y este es recibido por la audiencia de manera uniforme. Además, no he terminado todavía. Existe desinformación y propaganda, influencers y líderes de opinión, audiencias activas y la personalización. Todo esto cambia nuestra teoría, pero lo increíble es que aún así nuestra teoría puede adaptarse a este nuevo contexto, básicamente. Hemos creado esta teoría en otra época en la cual existían otras herramientas y otros medios, pero aún así es tan fundamentada y tan buena nuestra teoría que la podemos adaptar a este nuevo entorno. Podemos adaptarla a la actualidad. En todo lo que me siga estás siendo contando, vigente. puedo ver que es sorprendente cómo la misma teoría en la que los dos hemos trabajado puede cambiar tanto según el contexto. Es verdad que ha evolucionado, veo que el entorno ha evolucionado y eso ha hecho que cambie, pero no sabía yo que la tecnología y el mundo digital iba a crecer tanto. Madre mía, vaya enfrentamiento acabamos de presenciar. Me han dejado sin palabras, la verdad. Y bueno, la audiencia ha hablado y los resultados han sido los que han salido en la gráfica. Por lo tanto, el claro ganador es... Bueno, continuamos con el segundo reto, que no se queda nada corto, porque consiste en un enfrentamiento entre los tres teóricos y van a hablar de su adaptación a la teoría en la actualidad. La teoría de la sociedad de masas, 100% que sí. Para empezar, por las redes sociales como nuevos medios masivos, ya que plataformas como TikTok o Instagram son los medios masivos actuales. En segundo lugar, el consumo pasivo de la información. Tenemos acceso a múltiples medios de información. En tercer lugar, publicidad y consumo globalizado, estrategias diseñadas para crearnos una necesidad. En cuarto lugar, la crisis del pensamiento crítico. Esto replica lo que mi teoría confirma del pensamiento pasivo de nuestra sociedad. Pues bueno, según mi teoría, los medios no son el medio directo, sino que son un intermediario entre los dos pasos de los líderes de opinión y la audiencia, ya que los líderes de opinión formulan la información que se quiere transmitir y a través de estos medios, que hoy en día son el internet y redes sociales, es por donde pasa la información para llegar a la audiencia, que está de manera activa recibiendo toda la información que se les da. Yo como miembro anónimo de la teoría de la bala mágica, pienso que mi trabajo de todos estos años sigue estando vigente en la actualidad. Como ya comenté en el enfrentamiento cara a cara con mi versión de los principios, han cambiado muchos factores, sobre todo con la llegada y la evolución del mundo tecnológico en el que nos encontramos ahora en día, pero cada una de ellas se han podido adaptar a este nuevo entorno. Primero, la inmediatez de la recepción de los mensajes. Ahora en día transmitimos mensajes en medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales y a los pocos segundos puede llegar a un gran número de receptores, por lo cual obtenemos una rápida respuesta de la audiencia, lo cual no pasaba anteriormente, pero ya eso lo hablará mi compañero. La facilidad de hacer un contenido viral. Anteriormente podíamos publicar un contenido y esperar a los resultados. Ahora en día tenemos herramientas y métodos para hacer que este contenido llegue a más gente y repercuta todavía en más gente y así conseguir unas actitudes y unas ideas en esa audiencia. Luego, los famosos influencers y conocidos como líderes de opinión. Actualmente los conocemos a gran parte como influencers y ellos tienen la habilidad de mover e influir en un gran número de personas, lo que podemos llamar que son sus seguidores. Y sobre todo la facilidad de la personalización. Gracias a ciertos algoritmos y a las plataformas digitales podemos ofrecer un contenido personalizado a cada persona, lo cual eso ya los influye de cierta manera y los cierra a sus gustos y a sus ideas, por lo cual esa información personalizada va a tener un mayor impacto en ellos. En la teoría de la sociedad lo confirma totalmente, ya que cada vez existen más medios en los que podemos difundir la información e influir en los consumidores de estas tecnologías. Pues bueno, considero que la verdad es un mix entre que se ha conservado en cierta manera y que se ha podido transformar un poco, porque a través de las tecnologías, como he dicho anteriormente, toda la información va de manera más rápido y se transmite de manera inmediata a través de las redes sociales y de internet. Pero esto también ha cambiado un poco el concepto que había en la teoría de los líderes de opinión, ya que era un grupo seleccionado porque tenía unos conocimientos. ¿Qué pasa? Que ahora en el internet cualquiera puede ser líder de opinión o incluso influencer. Por lo tanto, hoy en día conocemos lo que se dice desinformación y esto es debido a tantos líderes de opinión que hay en internet, ya no se sabe cuál es la fuente fiable y cuál no. Por lo tanto, en cierta manera se ha transformado la teoría. Totalmente. Y yo creo que los tres estaremos de acuerdo
Y desde mi teoría, la de la bala mágica, las tecnologías actuales han transformado aspectos de mi teoría totalmente. Algunos ya los mencioné en la anterior pregunta, pero la finalidad de mi trabajo de todos estos años es ver el poder que tienen los medios de comunicación en la audiencia. Y ahora que vivimos en un mundo hiperconectado en el que siempre tenemos un móvil a mano o un dispositivo cerca, en el que estamos constantemente expuestos a contenidos e información, pues esos medios, plataformas y redes sociales han hecho que aumente esa influencia que tienen los medios en la audiencia. Es totalmente lo que explica la teoría de la sociedad. A causa de los medios actuales, la sociedad tiende a tener el mismo pensamiento y tiende a excluir a aquellas personas que no lo siguen. Pues sí, en cierta manera sí que creo que afectan a nuestra percepción a través de los medios. Y esto es debido a que no es un proceso de a través de los medios totalmente, sino que son dos pasos. Primero los líderes de opinión y luego los medios que se consideran más a través de esa teoría. Sí, llevo muchos años de mi vida dedicando al estudio del poder de los medios en la audiencia y puedo afirmar que sí, que los medios moldean la percepción de la realidad y fomentan comportamientos colectivos. Y nuevamente me repito, y todavía más con el contexto actual en el que nos encontramos, los medios, las plataformas digitales y las redes sociales están muy presentes en nuestros día a día. Bueno, no sé vosotros, audiencia, pero yo creo que ha habido un gran pique entre ellos tres. Pero la audiencia ha hablado otra vez y los resultados han dado que el ganador es Ortega y Gasset con su teoría de la sociedad de masas. Llegamos al final y con mucha lástima vamos al tercer reto. ¿En qué consiste? Bueno, el tercer reto consiste en otro enfrentamiento en el cual se va a hablar de sus teorías al inicio de todo. Los factores históricos y sociales clave son la industrialización, ya que trajo consigo mucha inmigración, rompiendo los lazos de la comunicación tradicional. La urbanización, ya que las ciudades fueron creciendo y las relaciones sociales se basaban en anonimatos, cambiaron los vínculos personales. Y por último, la expansión de los medios de comunicación masiva, la invención de la imprenta y más tarde de la radio, cine y televisión. Bueno, durante las décadas de 1930 y 1940 me di cuenta de que la comunicación, como he dicho anteriormente, no era masiva, sino que los principales medios por los que se transmitía la información era tanto la radio como los periódicos. Es decir, que sobre todo los políticos daban su información y sus campañas políticas a través de la radio. Esto cambió un poco tras la Segunda Guerra Mundial y su impacto, y es que la guerra había demostrado el gran poder que tenía la propaganda masiva. Y sin embargo, los estudios que yo hice comenzaron a cuestionar si de verdad los mensajes llegaban de manera directa a todos, o la influencia dependía de más factores sociales. A las conclusiones a las que llegué estudiando este caso es que los mensajes no llegaban de manera directa, eso es 100%, debido a que muchas veces no se influencia más por la información que nos daban las campañas políticas, sino más por la opinión que teníamos y las conversaciones que teníamos con otras personas. Por otro lado, la influencia interpersonal era más poderosa. Y por último, el segmento de la sociedad, es decir, que no influían para todos, sino que dependía de las redes sociales en las que estuviésemos activos, es decir, si estábamos en ese momento en la radio, en el periódico, etc. Esta teoría fue uno de los primeros estudios sobre los efectos de los medios en la masa. La base científica de esta teoría está fundamentada en el psicólogo conductista de B.F. Skinner. Esta escuela defiende que la psicología solo puede analizar la conducta de los individuos. Por esta razón, la cultura humana fue reducida a patrones de conducta. Es por eso que esta teoría asume que una vez se envía un mensaje, este será recibido de una manera completa con una reacción igual en todas las personas. Es por eso que los medios tienen un gran poder sobre las personas y el receptor solo tiene que recibir el mensaje de manera directa y pasiva. Una similitud que comparto con mi compañero, el de la teoría de la sociedad en masas, es que ambas teorías dieron lugar al paradigma de los medios poderosos, que se basaba en la idea de que el receptor no tiene ningún papel en el proceso de comunicación, y eso en realidad es mentira actualmente. Es por eso que, por lo menos en mi teoría, nos centramos en estudiar los efectos de los medios desde la perspectiva de los medios y de los contenidos que se producen, sin tener más allá en cuenta al receptor como mero destinatario de los mensajes. La idea principal de mi teoría es que las sociedades modernas tienden a comportarse como una masa muy uniforme y pasiva. La idea principal de mi teoría la di en 1940, y esto fue debido a que me di cuenta de que realmente el proceso de comunicación entre lo que se decía y lo que llegaba al público no era de manera unidireccional. Y esto es debido a que yo me fijé en la toma de decisiones, sobre todo en las campañas políticas, se decantaban las personas más por la opinión pública o por las interacciones personales que más que por lo que decía realmente la campaña. Por lo tanto, se dio cuenta de que no era un proceso unidireccional,
y que esto marcó un cambio respecto al modelo previo, por lo que se dio la teoría de la aguja hipodérmica, en la cual se asumía que los medios impactaban la información en el público. Todos mis años de investigación me han llevado a llegar a la siguiente conclusión. Los medios de comunicación masivos tienen un poder directo e inmediato sobre un grupo elevado de audiencia. La metáfora de esta teoría es que los mensajes que se transmiten son como balas, que penetran en la mente de los receptores, generando en ellos una respuesta que puede ser una opinión, una idea, etc. Algunas características son las siguientes. Los medios de comunicación tienen un poder absoluto en los medios y en la audiencia. La audiencia la vemos como un grupo de personas homogéneas y carentes de capacidad crítica para interpretar o resistir a los mensajes que se transmiten. Y se asume que el mensaje va a generar la misma reacción o al menos similar en todos los receptores. Las limitaciones que tiene mi teoría son el foco de la pasividad de la audiencia, la homogeneización de las masas, el desconocimiento de los algoritmos, nuevas formas de resistencia y crítica, y el impacto de la globalización. Algunas de las limitaciones que he podido observar a lo largo de cuando yo creé la teoría es que la teoría simplifica demasiado quizá el flujo de la información, es decir, el proceso. No es tanto de un patrón tan lineal como de medios, líderes de opinión y ya llega al público, sino que es más multidireccional. Además, otra de las limitaciones que se puede destacar es que en mi época, los medios de comunicación eran bastante masivos y unidireccionales, por lo tanto no contempla el papel que tienen las redes sociales o las plataformas digitales para que cualquier usuario pueda dar información o ser líder de opinión. Además, los algoritmos de las plataformas como Facebook, Twitter o TikTok que tienen hoy en día y que yo no tuve en su momento, hablan de manera que las personas acceden a la información de manera muy rápido, algo que está fuera del alcance de los líderes de opinión de mi época. Mi teoría concretamente tiene limitaciones porque, como mencioné anteriormente, tuvimos en cuenta que los medios tenían un impacto directo, uniforme e inmediato en una audiencia pasiva. Pero en un mundo interconectado, y ahora viéndolo con perspectiva en un mundo a secas, esto no es realmente cierto. La audiencia suele ser activa y diversa. Existe una gran influencia social y cultural, los efectos de un mensaje no son inmediatos ni directos y existen muchas nuevas tecnologías que ofrecen medios interactivos y la creación de contenido variado. Bueno, nuevamente hemos visto una gran rivalidad entre los tres teóricos, pero con los resultados de la gráfica ha salido que nuevamente por segunda vez gana Paul Félix Lasserfeld con su teoría de los dos pasos. Llegamos al final y con mucha pena hemos recolectado todos los datos de los distintos retos y podemos ver a través de las gráficas que el final ganador es Paul Félix Lasserfeld con su teoría de los dos pasos. Claramente podemos observar por la otra parte que el teórico anónimo no ha dado para el agua y que no ha ganado nada. Pero bueno, el más vigente por lo tanto es Paul Lasserfeld.